¿Cómo están las cosas? El gobierno de Estados Unidos en las últimas horas trascendió, no está confirmado, estaría buscando que antes de abril se pueda abrir la embajada en Cuba. Y esto es algo que, como ustedes saben, de la forma que se han dado las negociaciones, puede ocurrir ahora o puede pasar, quién sabe si en años. Para hablar de cómo ve la gente esta situación, esta vez no recurrimos a congresistas, no recurrimos a políticos, no son analistas, no son embajadores o ex embajadores. En este caso le pedí ayuda a tres damas que representan, aunque son de la misma familia, distintos ángulos de lo que es la realidad del exilio cubano. Irma Matos es propietaria de una empresa de administración de propiedades y llegó hace más de 4 décadas de Cuba a Estados Unidos. Creo que una sola vez volvió por un asunto familiar. Primero, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias. Un placer que esté con nosotros aquí. Su hermana Ivonne pasó la mayor parte del tiempo en Cuba, estuvo 37 años ahí. Y si me autoriza voy a decir cuánto hace que llegó a Estados Unidos. Claro que sí. Sí puedo revelarlo. Hace 11 que está aquí en Estados Unidos, así que las personas rápidas ya tendrán una idea de su edad. Es mucho más joven espiritualmente que lo que dice el calendario. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Jenny Ferreiro es hija de Ivonne, tiene 23 años y entonces ha pasado prácticamente la mitad de cada lado. 2 en Cuba, 11 en Estados Unidos. Bienvenida también. Muchas gracias. Irma, arranco contigo. ¿Hablas de lo que se está negociando o no es un tema que sea parte de lo habitual? ¿Qué dicen en La Habana cuando se sientan a hablar de regularizar relaciones? Bueno, en La Habana no sé lo que se dice, pero aquí hay muchas opiniones y la mía particular, no creo que las negociaciones vayan a ayudar al pueblo cubano en nada. ¿Piensa que esto va camino al fracaso? Yo espero que llegue a un punto que se pueda, o sea, que haya, que salga algo bueno de esto, ¿no? Pero... ¿Desconfías? Por los últimos 55 años todo ha sido peor, peor y peor. O sea, el pueblo cubano en Cuba no ha mejorado de nada. Ivonne pasó la mayor parte del tiempo de su vida en Cuba y la he escuchado decir algunas cosas muy dolorosas y al mismo tiempo simpáticas de lo que representa cómo los cubanos han asimilado tanto sufrimiento y han procesado eso de una manera positiva. Pero, ¿cómo ves tú las negociaciones? Como producto del sistema, viví 37 años en Cuba, nací con la revolución hasta mis 37 años y realmente no... Quisiera pensar con mucha fe, pero desgraciadamente no ha habido mejoría. Yo salí de Cuba hace 11 años, regresé en el 2007, después en el 2010 por problemas familiares y desgraciadamente el desquebrajamiento del pueblo es grande, la necesidad, la insalubridad, el hambre. O sea que ojalá Dios permita y sea favorable para el pueblo. No sea algo que sea beneficiario para el gobierno como ha sido durante 55 años. La mayoría de la gente que nos ve es cubana, pero en tu forma de ver las cosas, cuando escuchas por un lado se van a reunir, el presidente Obama anuncia una serie de concesiones y a los pocos días aparece, por ejemplo, Raúl Castro diciendo nos tienen que devolver la base de Guantánamo, por ejemplo, entre otras condiciones. ¿Qué piensas? Yo pienso, como cubana criada en Cuba y vivir la mayor parte de mi vida en Cuba, ha sido un rejuego. Hace 55 años el gobierno cubano ha jugado con el pueblo cubano, ha jugado con nosotros, con nuestros sentimientos, con nuestras vivencias, y desgraciadamente el cubano que no ha salido de Cuba no tiene para comparar. O sea, claro, si no sales de Cuba, piensas que estás viviendo bien, que no hay otra cosa, no existe otra cosa. No hay para comparar, desgraciadamente no hay para comparar porque fue mi experiencia muy personal, muy personal. Por supuesto son diferentes etapas cuando uno habla de 0 a 12 que cuando habla de 12 a 23, pero es prácticamente la misma cantidad de años. ¿Estás contenta de vivir en Estados Unidos? Sumamente contenta. ¿Estás pensando que lo que está pasando hoy puede ayudar a la gente en Cuba o que es un cuento? Verdaderamente yo creo que no va a ayudar.
porque es como dice mi mamá y mi tía, mientras siga el gobierno ahí, no va a haber ninguna mejoría. Es toda una manipulación, como desde chiquita, desde que uno está en la escuela, lo llevan por un... Desde pionerita, como Desde dicen. pionera te enseñan a ser comunista, a ser, sí, el socialismo, no tienes otra opción, ¿no? Entonces, ¿va a cambiar eso? ¿Va a haber un cambio en educativo? ¿Van a haber escuelas privadas? ¿Va a haber negocios? ¿Se va a abrir la economía capitalista? Esa es la pregunta. Una cosa interesante, porque te llevo ahora a cuando recién llegaste a Estados Unidos, de las cosas que viste al principio en Estados Unidos, de las que no solo viste, sino viviste. ¿Cuál era la contradicción más grande con lo que te habían dicho durante la etapa, vamos a decir, de adoctrinamiento en las escuelas cubanas? Bueno, ¿qué te sorprendió más que, caramba, qué mentira me encajaron todos estos años? Sí, es una mentira, y desde chiquita me enseñan a ir al malecón, ¿no? A hacer una marcha en contra de los Estados Unidos, o sea, a marchar, ¿no? Cuando llegué aquí, en Cuba lo ponen sumamente violento, este país, ¿no? Todo lo malo que pasa en este país lo ponen allá en el noticiero, porque la información es filtrada. Obviamente los cubanos no tienen acceso al internet, no pueden buscar, no pueden saber si eso es verdad o no. Entonces, lo que yo tenía una mentalidad muy, no sé, violenta de este país, le tenía miedo, ¿no? Aquí todo es muy encerrado, entonces allá es una libertad, pero cuando llegué aquí en realidad me di cuenta que no, que es mucho mejor este país que era. Irma, ¿qué diferencias más grandes encuentras? Y siempre es peligroso generalizar, yo hago ya la aclaración previa, entre la enorme tanda de cubanos que llegó hace 4 o 5 décadas y las cubanas, los cubanos que llegan en estos... entre cómo deben ser las personas que, con todo respeto, hoy llegaron en una balsa aquí a la costa de Estados Unidos. Bueno, como tú bien dices, no es bueno generalizar, pero la mayoría de los cubanos que vinieron hace 4 o 5 décadas atrás vinieron por problemas políticos, buscando libertad. Muchos de los cubanos que han venido después de ese tiempo han venido buscando beneficios económicos, pero como dice Ivonne, pensaban que eran beneficios económicos porque no sabían comparar, porque no hay punto de comparación. Lo único que conocen es cómo funciona aquello allá. Entonces, como le sucedió a ella, cuando llegó a este país, se dio cuenta de que hay libertad de prensa, hay libertad de palabra, hay libertad de religión, y el día y la noche, entre una cosa y la otra. Ahora, las personas que están viniendo o que han venido mucho después, es otro tipo de valores, de principios. Ha habido una degeneración total de la población, de la sociedad. Te interrumpo ahí porque eso me lleva a algo que le escuchaba decir el otro día en una anécdota que contaba Ivonne, que no tiene por qué contarla, por supuesto, pero ahora quiero que me lo digas tú del otro lado, porque tú eres parte de los que llegaron, por ejemplo, hace 11 años. ¿Cómo te sientes cuando escuchas lo que dice ella sobre eso? Realmente es así. Cuando yo llegué a este país, me costó mucho trabajo enfrentarme a las personas que llevaban tantos años en este país, sobre todo ella, mi hermana, en el aspecto de que yo siempre decía que yo había venido para este país por problemas económicos, para darle una mejor vida a mi hija, para que mi hija tuviera un futuro, y por problemas económicos. Y después me doy cuenta, al llegar a este país, ver cómo funcionaba este país, cómo uno vive en este país, cómo puedes vivir de una manera honrada, sencilla, honesta, y yo digo, wow, es que yo no sabía lo que decía, ¿me entiendes? O sea, libertad. El que vive en Cuba y no ha salido de Cuba no sabe lo que es la libertad. Eso se experimenta cuando se sale de Cuba, definitivamente. Tu generación, Jenei,
cuando estás ahí hablando con tus amigas, cuando hablas en particular con las que son cubanas y con las que son cubanas que conocieron Cuba, porque también está la generación cubano-americana que de repente llegó con 2 días de vida o con 14 o con 1 año. ¿Hablan de lo que pasa en Cuba o no es un tema que sea parte de lo habitual? Sí se habla. La juventud de Cuba es muy patriota. Ellos le encanta Cuba, ellos están muy a favor de los cambios que se están teniendo ahora. Pero cuando yo fui a Cuba en el 2010 y yo no había ido a Cuba desde que llegué a este país, desde el 2004. Entonces, en ese tiempo fue tanta la degeneración de la sociedad, de mis amigas, de mis compañeros, ¿no? Tienen que acudir a muchas cosas para sostenerse, para tener un plato de comida, para vestirse, para tener dinero, para, entre comillas, tener una mejor vida, que eso no es vida, verdaderamente. Entonces, tengo mis amistades, claro que sí, cubanas, que una de ellas tiene la mamá en Cuba y claro que sí, o sea, la ayuda, tiene que mandarle cosas, o sea, no por el embargo o no por no darle dinero al gobierno va a desamparar a su familia. Cierro con una cosa que no tiene que ver con el tema de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, sino entre las relaciones entre ustedes. ¿Cómo se hace para trabajar en familia y que no se arme la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo funciona eso? A ver, con la gracia de Dios. Exactamente. Pero funciona muy bien, ¿eh? Porque las veo casi siempre sonrientes. Gracias. Gracias por estar aquí conmigo, ¿eh? Gracias a ti. Muy, pero muy amable.